Hola hermanos, muy buen día, mi nombre es Nathanael y hoy nos toca ver sobre el día 33 que lleva como título ¿Cómo actúan los siervos genuinos? El que quiera ser grande tiene que hacerse un siervo, Marcos 10:43. Podrán ver todo lo que son por lo que hacen, Mateo 116. Serviremos a Dios es servir a otros. Al principio de este capítulo nos dice que la grandeza el mundo la define por el poder, por posiciones, por el prestigio y posición. Y nos dice también que Jesús, sin embargo, midió la grandeza en términos de servicio, no del estatus como antes mencionado y como está ahora determinado. También nos platica aquí que los discípulos discutieron entre sí de quién se merecía la posición de más prominencia. Y 2000 años más tarde todavía hay líderes cristianos que siguen compitiendo por cómo obtener una mejor posición o prominencia en la iglesia, denominación o ministerios para eclesiásticos. También nos dice que hay miles de libros que han escrito sobre el liderazgo, pero muy pocos libros hablan acerca del servicio. Que todos queremos ser líderes, pero nadie quiere ser siervo. Pero nos dice aquí la palabra de Dios que primero tenemos que ser siervos para ser líderes. Preferimos ser generales que soldados comunes y corrientes. Incluso los líderes cristianos quieren ser siervos líderes, no solo como simples siervos, pero para ser como Jesús tenemos que ser un siervo. También nos dice que a menudo Dios prueba nuestros corazones al pedir que sirvamos de maneras que no hemos sido moldeados o llamados. Como por ejemplo nos pone aquí que si vemos a un hermano, o tal vez no un hermano de la iglesia, a una persona que se le ponche su llanta, Dios siempre espera que le ayudemos y no que digamos que como no tenemos ese don de misericordia, de servicio, pues no lo voy a ayudar. Que aunque parezca que no es tan relevante o algo en particular, Dios siempre nos está llamando para hacerla si es que no hay nadie que pueda ayudar. Nos dice aquí que si nuestro ministerio primario no debe ser el área de nuestro molde, pero nuestro servicio secundario es donde siempre vamos a ser necesitados en cada momento. Que también nos dice que igual este molde va a revelar nuestro corazón de siervo y nos va a revelar nuestra madurez. No es necesario tener un talento o dones especiales para quedarse también después de una reunión a recoger la basura, a barrer, a doblar las sillas, a guardar las mesas. Cualquiera puede ser un siervo. Todo lo que se requiere es carácter. También aquí está que es posible servir a la iglesia por toda una vida sin jamás ser un siervo. Tenemos que tener el corazón de un siervo. Y nos pregunta aquí que cómo sabemos si tenemos el corazón de un siervo. Y nos dice que Jesús dijo: podrán ver todo lo que son por lo que hacen. Un punto importante aquí es que los siervos genuinos se hacen disponibles a servir. Los siervos no llenan su tiempo con otros afanes que podrían limitar su disponibilidad. Y quieren estar listos a empezar a servir cuando son llamados, muy parecido a un soldado. Un siervo siempre está cerca para recibir órdenes. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil para que puedan complacer al que lo enlistó. Si solo se sirve cuando es conveniente, usted no es un siervo. También creo que tenemos que tener cuidado, como dice aquí en esta palabra que subrayé, si solo servimos por conveniencia o porque alguien nos está viendo para quedar bien con esa persona, pues nosotros no somos un siervo. Y nos pregunta aquí: ¿está usted a la disposición de Dios en todo momento? ¿Puede Él estropear sus planes sin que se resienta? Nos dice que como siervo nosotros nunca escogimos dónde o cuándo vamos a servir. Que ser siervo significa poner a un lado de nosotros y sin también poner al lado nuestro horario y dejar que Dios siempre dice que aquí la palabra interrumpa cuando sea necesario. Siempre que Dios nos llame a ser siervos, nunca va a tener un horario como dice aquí o un tiempo, nos va a avisar antes, sino va a ser rápido, ¿no? También nos dice un punto muy importante, que los siervos genuinos le prestan atención a las necesidades. Los siervos siempre están alerta buscando maneras de ayudar a otros. Cuando ven una necesidad, aprovechan la oportunidad para atenderla, tal como la Biblia nos manda. Cuando tengamos la oportunidad, tenemos que hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de los creyentes.
Cuando Dios pone a alguien necesitado enfrente de nosotros, nos está dando una oportunidad como siervos. Y creo que esto lo podemos ver siempre, al menos en los hospitales, cuando están recogiéndose peticiones para orar. Siempre Dios nos pone ahí para, tal vez, para recoger la petición de esa persona, pero más que nada para darle una palabra de aliento, de confortarla, un abrazo con esas palabras, porque tal vez no sabemos por qué están pasando, cuánto tiempo llevan esperando que su familiar sane, cuánto tiempo han dormido afuera. Y todo eso también lo pude sentir o pude verlo cuando mi papá estuvo en el hospital. Es cansado que estar cuidando a un enfermo por mucho tiempo. Y imagínense a las personas que vienen. Si eso me pasa a mí, que era aquí de la ciudad local, imagínate si es de una persona que viene de mucho más lejos, no tiene a veces donde quedarse y queda fuera, no tiene ni cómo comer. Entonces, siempre que esté en nuestra disponibilidad de ser un siervo y ayudar a esas personas, siempre hay que hacerlo, hermanos. También nos dice que quizás todos recibamos una oportunidad para servir a una persona, y siempre cuando se presenta esa oportunidad, siempre hay que aprovechar el momento y nunca hay que decir, nunca digas a tus vecinos que se esperen hasta mañana, si les puedes ayudar ahora. Y creo que eso también es súper importante, porque a veces dijimos, no, pues lo puedo ayudar a otro hermano, o puede llegar otra persona a ayudarlo, ¿no? Pero tal vez Dios no lo está apoyando en ese tiempo. Entonces, cuando veamos esa oportunidad, no hay que dudarlo más de una vez, y siempre tenemos que hacerlo. John Wesley nos dice que fue un increíble siervo de Dios. Su lema era: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todos los lugares que puedas, en todo momento que puedas, a todas las personas que puedas, mientras puedas. Nos dice que eso es grandeza. Podemos también nosotros empezar a buscar pequeñas tareas que nadie quiere hacer, como tal vez algo que casi mucho no les gusta, al menos a mí, es lavar los trastes, ¿no? O lavar los baños. Y hacer estas pequeñas cosas como si fueran las grandes cosas más grandes, porque Dios nos está viendo. También nos dice que los siervos genuinos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen, y no siempre se excusan con decir uno de estos días cuando tenga tiempo, que ellos siempre hacen lo que necesitan al momento. Y la Biblia dice: si esperas por las perfectas condiciones, nunca llevarás nada a cabo. Y también nos dice que una de las razones por la que las personas nunca sirven es porque temen que no sean lo suficientemente buenas para servir. Y creo que a veces sí nos pasa. Y dice aquí que aunque lo pensemos, siempre queremos que sea lo mejor, nomás que nos haga súper bien. Pero dice que el gesto más noble siempre es bien recibido por Jesús. También nos dice que los siervos genuinos hacen toda la tarea con igual dedicación. Cualquier cosa que los siervos hagan, lo hacen siempre con todo corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante, el único asunto es que necesita ser hecha. También la Biblia nos dice: si crees que eres demasiado importante para ayudar a alguien, solo tú te estás engañando a ti mismo. En realidad eres un don nadie. En estos pequeños servicios que crecemos como Cristo. Entonces, aunque sea lo más pequeño, es muy relevante, hermanos. También nunca, como dice aquí esta palabra que es un poco fuerte, que dice que si nos creemos que somos demasiado importantes para ayudar, entonces nos estamos engañando nosotros mismos, y en realidad somos unos don nadies. Dice que también aquí que Jesús siempre se especializó en tareas insignificantes, y lo podemos todo ver en la Biblia, que lavó los pies, ayudó a niños, preparó desayunos, sirvió a los leprosos. Nada era digno de ser hecho por él, porque vino a servir. No fue a pesar de su grandeza que hizo estas cosas, sino por ella, y él espera que nosotros sigamos ese ejemplo. También nos dice aquí con otro ejemplo que Pablo le cogió leña después para una fogata después de un naufragio, y él estaba demasiado cansado, estaba demasiado exhausto, pero lo hizo porque los demás necesitaban. No le mandaron a él: ve a buscar la leña, sino él nació de su corazón hacerlo. Y creo que este ejemplo podemos utilizarlo nosotros también en nuestra vida diaria. No necesitan que nos digan, sino que nazca de nosotros principalmente hacerlo. También nos dice que los siervos son fieles en su ministerio.
y los también llevan siempre a cabo sus tareas, cumplen con la responsabilidad, cumplen con sus promesas y completan sus compromisos. No dejan trabajo a medias y no claudican cuando se sienten desanimados. También nos dice aquí que a veces nos pone como ejemplo que Dios siempre nos está probando nuestra fidelidad, y siempre nos pone estos personajes de la Biblia que fueron buenos siervos, y como Abraham, como Moisés, como Samuel, como David, Daniel, Timoteo y Pablo, ellos fueron unos siervos fieles de Dios y nos los pone como ejemplo. Y también dice aquí, Dios ha prometido recompensar su fidelidad en la eternidad. Imagínense cómo se sentirá cuando un día Dios le diga: bien hecho, mi buen siervo, has sido fiel en manejar esta pequeña cantidad, por lo tanto ahora te daré muchas responsabilidades. Vamos juntos a celebrar. Y creo que esa es la promesa en la que todos creemos, que al final de nuestra vida terrenal Dios nos va a recompensar por todas las cosas que hemos hecho aquí en la tierra, y como dice aquí, nos va a recibir felices y nos va a decir que vamos juntos a celebrar por la eternidad. También nos dice que los siervos genuinos son modestos. Los siervos no se promueven a sí mismos a tratar de llamar la atención en sí mismos, en lugar de actuar para impresionar y de vestirse como si fueran exitosos. Se pone el delantal de la humildad para servir a otros. Y Pablo denuncia que este tipo de servicio es para ser espiritual, parece ser espiritual, pero en realidad es una apariencia, y lo llama aquí como exhibicionismo, un acto para atraer la atención. Y él lo llamó para servir para ser visto, literalmente servir al ojo, servir para impresionar a las personas con lo espiritual que somos. Ese fue un pecado de los fariseos, y dice que aquí también que no está bien, que siempre viven para la audiencia, y como Pablo dijo, si todavía estuviera tratando de complacer a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Ok, también nos pone aquí de ejemplo a José, que siempre tuvo un corazón de siervo fiel, a pesar de que todo lo que pasó, como conocemos historia, sus mismos hermanos lo traicionaron, lo vendieron. A pesar de todo eso, siempre mantuvo un corazón de siervo. También otro punto importante dice aquí que cuando Cristo se manifieste otra vez en la tierra, a ustedes se manifestará también el verdadero tú, el glorioso tú. Mientras tanto, conténtense que son desconocidos. También nos dice que el servicio más significativo es a menudo el servicio más invisible, y que en el cielo Dios nos va a recompensar en público a algunos de sus siervos más escondidos y desconocidos. Y nos pone aquí como ejemplo personas que han ayudado en la tierra en lo más mínimo, a las personas que enseñaron a los niños, y también a los que ayudaron a los ancianos, a personas que cuidaron a enfermos, y también a todas esas personas que hacen lo más mínimo, como por ejemplo, no sé, a ayudar a personas que ya no puedan ir a la iglesia, o así como dice aquí, lo más mínimo puede ser lo más grande para Dios. Entonces dice aquí como punto final y para terminar: sabiendo esto, no se desanime. Cuando su servicio es desapercibido, cuando no lo tomen en cuenta, siga sirviendo a Dios. Entréguense de lleno al trabajo del Señor, confiando que de nada de lo que hacen por Él es un desperdicio de tiempo o esfuerzo. Dios nota hasta el más pequeño siervo y lo recompensará. Recuerde las palabras de Jesús: si como mis representantes dan, aunque sea un vaso de agua pequeño, ciertamente serán recompensados. Y esto fue todo por el día 33, que llevó como título Pensando en mi propósito. El punto para reflexionar dice: sirva a Dios al servir a otros. Un versículo para recordar fue el que leímos hace rato de Mateo 10:42. Si dan aunque sea un vaso de agua al más humilde de mis discípulos, ciertamente serán recompensados. Una pregunta para considerar: ¿cuál de las 6 características de un siervo genuino me representa con mayor desafío? Entonces, hermanos, este capítulo sí está muy padre. La verdad, siempre Dios nos prepara cosas que no imaginamos. A mí me impactó mucho, me está sirviendo ahorita mucho, y creo que me va a servir mucho para ser principalmente un siervo fiel, para poder llegar a ser
un buen líder para los jóvenes, como ahorita yo de representante de los jóvenes de la casa. Entonces siempre hay que ser un buen siervo de Dios, como nos puso de ejemplo a estos personajes de la Biblia, que siempre, a pesar de todo lo que pasó, porque todos sufrieron por muchas cosas, siempre tuvieron ese corazón de siervo fiel para Jesús. Hermanos, espero que también les guste este capítulo del libro, que sigamos también leyéndolo y que también no nos desanimemos, porque a veces sé que es un poco difícil leer todos los capítulos por el tiempo, por cosillas así, pero en verdad Dios tiene algo muy padre preparado en todo este estudio del libro que estamos realizando. Que tengan un buen día, que estén muy bien y que Dios siempre ponga ese corazón de siervos a nosotros, y que a pesar de que hagamos lo más mínimo, sabemos que Dios nos va a recompensar en grande, no aquí en la tierra, sino allá con Él. Cuídense.